Historia del ejercicio físico y el deporte. Edad moderna. Ilustración, S18. La Ilustración fue el movimiento cultural e intelectual europeo, desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, que inspiró cambios culturales y sociales que dieron lugar a la Revolución Francesa. Por esos motivos, se conoce el siglo XVIII como el siglo de las luces o de la razón. Jean-Jacques Rousseau, profesor de música suizo, que pensaba que los ejercicios gimnásticos fortalecían y estimulaban el cuerpo, creaban ambiente adecuado para el desarrollo de la fuerza y de hábitos motores del hombre, preparándoles para la vida al ayudarles en su desarrollo del intelecto y fortaleciendo la salud. Propugna una educación funcional, individualizada y en la naturaleza, basada en una pedagogía activa. Afirmó que los hombres nacen libres y que las leyes deben ser la expresión de la voluntad popular. Sobre las actividades físicas, Rousseau consideraba que hasta los 12 años debían emplearse ejercicios de educación sensorial, equilibrios, habilidades adaptativas, orientación, etc., prioritariamente con ejercicios al aire libre, equitación, danza, juegos de pelota, esgrima, etc., trabajos manuales relacionados con futuras profesiones, jardinería, carpintería, etc., y ejercicios de higiene, vida sana y sencilla. Sus ideas educativas las reflejó en sus obras, L. Emilio y Eloise. Sus ideas sobre el ejercicio físico no constituyen método, sino intención de retorno a la vida natural. Jacques Ballexer, su obra Dissertation sur l'éducation physique des enfants, fue un estudio que ganó en 1762 el premio de la Sociedad Holandesa de las Ciencias, siendo el primer texto donde se habla de educación physique. Sin embargo, su traductor al castellano en 1787, Eugenio Yaguno Amirola, la tradujo como crianza física, término con el que se denominó a la educación física en España durante todo el siglo XVIII. Johannes Bernardus Basedow, pastor protestante prusiano perseguido por sus ideas, que tuvo que expatriarse a Dinamarca. Desarrolló las ideas de Rousseau sobre el valor educativo de la actividad física al aire libre, bajo el principio de no mucha instrucción y placentera. Con el apoyo del príncipe Leopoldo, fundó en 1771 el Philanthropium de Dessau, Prusia, siendo su primer profesor de gimnasia Johann Friedrich Simon. El sistema educativo que puso en marcha daba importancia a las actividades físicas, con 5 diarias de ejercicios corporales, trabajos manuales y música. Paseos por el campo y excursiones completaban la enseñanza. Durante 2 meses, la escuela se instalaba en el campo permitiendo un contacto directo con la naturaleza. Fue el verdadero iniciador de la gran corriente de educación física de principios del siglo XIX, puesto que formó directamente a Salzmann, que a su vez formó a Gatzmuth, quien a su vez tuvo como discípulo a Franz Nachegal, que posteriormente introdujo la gimnasia en P.H. Lin. Presentó una reforma educativa con la creación de escuelas populares para la información del ciudadano y las escuelas burguesas como continuidad de las populares y preparación para la universidad. Christian Gottlieb Salzmann fue un reformador educativo alemán, pastor protestante que aceptó un puesto en el Philanthropium de Basedow. En 1785 abrió su propia escuela, la institución Schneffenthal en Gotha, Turingia, otro Philanthropium en donde trabajó Gatzmuth. Heinrich Johann Pestalozzi, pedagogo suizo que estableció un método educativo que recurría a la acción en todas sus formas y modalidades. Fundó en 1775 la Neuenhof, Granja Nueva, precursora de la nueva escuela, que preconizaría de Meny, además de otras numerosas instituciones para los huérfanos y necesitados. Creó centros en toda Europa según sus ideas, como el Instituto Pestalozziano de Madrid fundado en 1806, que dirigiría Francisco Amorós. Consideraba que el educador ejerce su acción a partir de la naturaleza del niño, que no debe ser considerado como un vaso vacío que es necesario llenar. Proponía una educación gradual, progresiva, armonizando el desarrollo de todas las facultades con la adquisición de conocimientos. Distinguía 3 maneras de practicar la gimnasia: a. Natural e instintiva, dejando hacer a la naturaleza. El niño hace espontáneamente los ejercicios que le son útiles. b. Razonada y práctica, que tiene por fin dar a los niños conciencia de sus propios cuerpos. Y c. Industrial y especial, que se ejerce con instrumentos, como son las aplicaciones especiales, de escribir, cultivar el jardín, manejar el fusil, etc. Fue fundador de una escuela en la que la gimnasia tenía la misma importancia que la educación intelectual, basada en movimientos articulares analíticos. Sus sentimientos patrióticos le llevaron a crear los batallones escolares. Planteó la necesidad de ampliar la educación a los niños de clases poco pudientes,
sobre todo hijos de trabajadores industriales. Franz Nachegal, prusiano que emigró a Dinamarca y en 1799 fundó un Philanthropinum en Copenhague, considerado como el primer instituto privado de gimnasia de Europa. En 1801 consiguió introducir la gimnasia como asignatura obligatoria en la enseñanza primaria danesa. En 1804 logró fundar el Instituto Militar de Gimnasia, primero de los tiempos modernos. Fue el precursor de la gimnasia sueca, influyendo en Linn. Johann Christoph Friedrich Gutschmutz, prusiano, profesor de geología primero y después de gimnasia en el Philanthropinum de Salzmann en Prusia. Estableció las grandes líneas de una cultura del cuerpo basada en una gimnasia razonada que abarca objetivos somáticos y utilitarios. Para él, la gimnasia debe pretender perfeccionar las cualidades naturales del individuo, haciéndole fuerte, hermoso y ágil. El principio es que el cuerpo debe ser esclavo del espíritu. Su obra más traducida y difundida por toda Europa fue Gimnástica para la Juventud, 1793, en donde se establecía la técnica de los ejercicios básicos en la barra fija, las paralelas y la viga oscilante. La obra más traducida de Gutschmutz, traducida y difundida por toda Europa, fue Gimnástica para la Juventud, 1793, en donde se establecía la técnica de los ejercicios básicos en la barra fija, las paralelas y la viga oscilante, por la que se le considera el padre de la gimnasia alemana y el padre de la gimnasia pedagógica. Su método establecía como principios: a. Realizar los ejercicios al aire libre, b. Los ejercicios se basaban en los conocimientos fisiológicos conocidos adaptados al alumno, y c. Importancia del juego, basado en la alegría. Estableció 3 tipos de ejercicios propiamente gimnásticos, como salto, carrera, lanzamiento, equitación, balanceo, la trepa, la danza y la natación, trabajos manuales o profesionales, y juegos colectivos. Pensaba que se debía practicar la gimnasia para vivir, pero no vivir para practicar la gimnasia. Deportes en la Ilustración, siglo XVIII. En el siglo XVII se practicaba entre la alta sociedad de las cortes europeas un juego muy parecido al bádminton actual, llamado battledore y shuttlecock. Como las calles en el Londres del siglo XVIII no eran buenos y se llenaban de barro por las lluvias, las personas se desplazaban de un lugar a otro de la ciudad en canoas por el Támesis, que eran llevados por los watermen, a modo de taxistas profesionales, que competían entre ellos por ser los más veloces. Una noche, el actor humorista irlandés Thomas Doggett, administrador de los teatros Haymarket y Drury Lane, que usado con frecuencia este servicio por vivir en Chelsea y tener que ir a trabajar a Southbank, al salir tarde de su trabajo y con mal tiempo, cogió una de estas embarcaciones, pero se cayó al río, siendo rescatado por el barquero y como agradecimiento estableció en 1715 una carrera de unos 7,4 km de largo, desde el puente de Londres hasta Chelsea, pasando bajo 11 puentes, llegando a ser una prueba de gran popularidad. Se le denominó la Doggett's Coat and Bay. En la carrera luchaban 6 embarcaciones para conseguir ser la más rápida. La regata se celebra en julio y los participantes reman a favor de la marea, no en contra. El ganador se viste con un traje de color rojo con una placa dorada con un caballo, el escudo de Hanover, en honor a Jorge I de Inglaterra, que accedió al trono en aquellos tiempos. En el siglo XVIII el boxeo se convirtió en una actividad deportiva de gran difusión en Gran Bretaña y sus colonias. Durante 2 siglos los combates se realizaron sin guantes y sin límite de tiempo, para organizar espectáculos muy violentos con apuestas. Los espectadores formaban un anillo, ring, alrededor de los combatientes, que solían ser varones, aunque también hubo peleas de mujeres. En las primeras décadas del siglo XVIII, aparecieron en Londres personas que se autotitulaban maestros de defensa. En el año 1719, se efectúa en Inglaterra el primer campeonato oficial mundial de boxeo en el que venció James Fick a Ned Sutton, con quien había perdido anteriormente. Dicho encuentro se disputó estando Sutton apuñalado en la rodilla. Comenzó con los puños, después tomaron las espadas para darse golpes planos y por último, el bastón. Posteriormente, James Fick abandonó su sala de armas de Tottenham Court Road en Londres, para dedicarse al boxeo a puños desnudos. En estos inicios, el boxeo carecía de reglas y se empujaban. A partir de la consecución de su título, Fick retó a cualquier persona blanca a vencerlo en el ring del anfiteatro que él mismo construyó en la posada Greyhound, en Thame, Oxfordshire y luego también en Londres. Se estima que entre 1719 y 1734 Fick realizó 270 peleas, ganando todas menos una. A la muerte de Fick, un periódico londinense escribió que Jack Broughton era el sucesor de Fick,
puesto que en 1741 venció a George Stevenson en un combate de 35 minutos, a resultas del cual Stevenson murió pocos días después, por lo que Broughton abandonó la práctica del boxeo, pero estableció unas reglas para evitar que los púgiles sufrieran daños irreversibles. El 16 de agosto de 1743, Jack Broughton dio a conocer en su anfiteatro de Tottenham Court Road las primeras reglas del boxeo moderno, que serían conocidas con su nombre, Reglas de Broughton, siendo reconocido como el padre del boxeo inglés. Estas reglas rigieron el boxeo hasta 1838, cuando entraron en vigor las reglas del London Prize Ring. Las 7 reglas de Broughton establecían el deber de retirarse a su propio lado del ring ante una caída del oponente, la cuenta de medio minuto luego de una caída para ubicarse en el centro del ring y recomenzar el combate o ser considerado hombre vencido, que solo los púgiles y sus segundos podían subir al ring. La prohibición de arreglos privados entre los púgiles sobre el reparto del dinero, la elección de umpires, árbitros, para resolver disputas entre los boxeadores, la prohibición de golpear al adversario cuando se encontraba caído, y la admisión de las llaves solo por encima de la cintura. Broughton también creó los cuadriláteros de boxeo elevados y el uso de guantes en los entrenamientos y demostraciones. A comienzos del siglo XVIII, el pugilato pasa a llamarse boxeo. Los puños de los boxeadores no estaban protegidos y Jack Broughton introdujo los primeros guantes llamados mufflers. El objetivo era prevenir lesiones, aunque solo lo usaban en entrenamiento. En las peleas, los puños eran bañados con una solución de soda para hacerlos duros. Los Hash House Harrier se remontan al antiguo juego escolar inglés de Hares and Hounds, en el que algunos jugadores, llamados Hounds, persiguen a otros, llamados Hares, que han dejado un rastro de trozos de papel a lo largo de su recorrido a través de campos, setos, arroyos, pantanos y colinas. Uno de los primeros eventos de Hares and Hounds registrados fue el Creek Run en la Rugby School de Warwickshire, Inglaterra, celebrada por primera vez en 1837 y reservada a los alumnos mayores de 17 años, a la que siguieron otros public schools. Esta competición ha permanecido inalterable hasta nuestros días, siendo la más antigua de cuantas se celebran en el atletismo moderno. El Hashing comenzó como organización en Kuala Lumpur, Malasia, en 1938. Es una carrera sin pretensiones competitivas, sino buscando la fiesta final para beber, aunque puede considerarse como uno de los orígenes del campo a través y las carreras de orientación. Robert Barclay Allardyce, noble escocés apodado el célebre peatón y conocido como el Capitán Barclay, fue un notable corredor escocés que se hizo famoso en 1809, por caminar 1000 millas en 1000 horas por una apuesta de 1000 guineas. Se le considera el precursor de la marcha atlética. El primer libro publicado sobre técnica deportiva fue el escrito en 1833 por Walter Tom, con el título Pedestrismo o un relato de las performances pedestres realizadas durante el siglo pasado y presente, con una narración completa de las carreras públicas y privadas del Capitán Barclay y un ensayo del entrenamiento. Las primeras asociaciones de golf fueron creadas en el siglo XVIII, sobre todo en los territorios de Gran Bretaña, especialmente en Escocia e India, siendo la primera la Honourable Company of Edinburgh Golfers en 1744. La máquina de baño apareció en la localidad costera inglesa de Margate, en el condado de Kent, a mediados del siglo XVIII. Se atribuye a un cuáquero, Benjamin Ball, como solución para evitar los baños que realizaban en las costas de la ciudad hombres y mujeres poco decentes ligeros de ropa. Eran casetas con grandes ruedas, que eran metidas y sacadas del agua con 1 o 2 caballos. A partir de 1750, los baños de mar fueron muy recomendados por los médicos para muchas dolencias. El rey Jorge III, 1738 a 1820, frecuentó estos baños en Brighton por consejo médico para su salud mental. El juego de la pelota, en sus diversas modalidades, fue el más practicado en Europa hasta el siglo XVIII, tanto entre los nobles como entre el pueblo, aunque a partir de ese siglo comenzó a decaer su práctica, debido a sus limitaciones, multas y prohibiciones, así como por la aparición de nuevos entretenimientos. Sin embargo, no podemos olvidar la importancia del juramento del juego de pelota, realizado en 1789 por los 577 diputados del Tercer Estado, cuando el rey de Francia Luis XVI les impidió acceder a la Asamblea de los Estados Generales, reuniéndose en la pista real de Paume en Versalles en la que se comprometieron a no salir de ella hasta dotar a Francia de una constitución, dando con ello comienzo a la Revolución Francesa. La Olimpiada de la República fue una competición deportiva celebrada en 1796,
1797 y 1798 en París. La prueba reina de este intento de rehabilitación de los Juegos Olímpicos antiguos era una carrera a pie. Este evento marcó la transición entre el deporte del antiguo régimen y el deporte moderno, como lo demuestra el uso del sistema métrico en el deporte por primera vez, siendo cronometradas las carreras mediante 2 relojes de la Marina de Guerra.